bien, pues de este lado tenemos a un invitado, tenemos a Lucho, Luis, que nos acompaña. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Bien, bien, gracias a Dios, todo tranqui, José, todo bien por el momento. Un gusto poder dialogar contigo, como siempre. Y bueno, subo acá para tratar de tener un diálogo ameno contigo y bueno, hacer algunas preguntas, algunas cuestiones ahí. Ah, claro que sí. Adelante, Luis, te escucho. Mira, José, vos sabes bien eh, por lo que la fraternidad está pasando, ¿no? Con esta excomunión que recibieron de parte del Papa León XIV. Entonces, bueno, en primera instancia, yo quisiera saber con claridad y de primera mano si vos realmente sos parte de la fraternidad o no lo sos. Eso, a ver, tal vez parece un tanto contencioso subir a tu directo a hacer la pregunta, pero es para de alguna forma contrarrestar todo lo que se escucha de terceros. O sea, a mí me dicen que, algunos me dicen que vos sos parte de la fraternidad, otros me dicen que no, o que no te querés pronunciar, y quisiera saber No, yo he al sido, respecto. perdón, tal vez se lo perdieron, no sé exactamente quiénes estarán diciendo eso. Tal vez se perdieron los videos donde yo he dicho que yo voy a la misa, a una parroquia que está administrada por la Fraternidad de San Pío X. No soy miembro de la fraternidad porque no soy ni sacerdote, tampoco soy miembro de la Tercera Orden, que es para laicos. Entonces, no soy miembro de la fraternidad, pero no tengo ningún problema con asistir a la misa de la Fraternidad de San Pío X. Ok, ok, o sea, entiendo que la fraternidad es una fraternidad sacerdotal, o sea que es una fraternidad para sacerdotes. Vos vas como laico y participás de las Eucaristías y de las Sí. misas que hace la fraternidad. Y Pero tienen ok, lo que le llaman la tercera orden también, que esa sí es para laicos. Entonces, si un ok, laico quiere ser miembro de la tercera orden, tienen la opción. Yo no soy miembro obviamente no soy miembro de la primera o segunda orden, que es para sacerdotes, la segunda es para religiosas y la tercera es para laicos. No soy miembro de ninguna, pero no tengo ningún problema con asistir a la misa de la Fraternidad de San Pío X. ok. Eh, pero ¿te suscribís a todos los postulados de la fraternidad? Siempre y cuando sean de la tradición, que creo que sí, que ellos están sosteniendo la tradición, sí. Ya si alguien después dice, oye, ya sacaron algo que no está de acuerdo a la tradición. No, o sea, en tanto y en cuanto ellos se adhieran a la tradición católica, sí, la respuesta sería sí. O sea que podríamos decir que efectivamente vos sos de alguna forma una persona que se adhiere a la fraternidad en cuanto a los postulados de la fraternidad. En cuanto a los postulados de la Creo que, fraternidad, sos una persona que se adhiere. creo que la Fraternidad de San Pío X, en su defensa de la tradición católica, necesita ser apoyada por cualquier católico, sea o no sea, de la Fraternidad de San Pío X. Y por eso yo he apoyado su defensa de la tradición. Claro, yo te entiendo. Mira, yo soy una persona que te puedo entender. De hecho, hemos dialogado alguna que otra vez sobre el tema de la tradición, el modernismo. Reconozco que yo no tengo suficiente material y herramientas como para tener un debate contigo, ¿no? Pero sí creo que la fraternidad a veces, por ejemplo, argumentan de una forma un poco tanto falaz, por ejemplo, cuando se dice que hay abusos que antes no se veían. Como por ejemplo, a partir del Vaticano II, a través de la misa Novus Ordo, me parece a mí esa una afirmación falaz, porque eso se basa más bien en un tema de la ignorancia de lo que pasó anteriormente, antes del Vaticano II y antes de la misa Novus Ordo. Solo ahí Porque para de la aclarar, misma ¿no? manera La que hay... fraternidad no dice eso, ¿eh? La fraternidad no dice que antes del Concilio Vaticano II no había abusos. Eso no lo dice la fraternidad. Ok, pero hay muchos defensores de la fraternidad que usan eso ¿No? para defender a la Yo fraternidad. todos los que he escuchado tampoco dicen que antes del concilio no había abusos. Siempre ha habido Claro. abusos. Mientras haya liturgia, la liturgia puede ser abusada. Lo que Ok, sí es cierto que nunca había existido es el caos que tenemos después del concilio. Eso sí es cierto, pero no se sigue que se estaría afirmando que antes del concilio no había abusos. Es una locura, sería algo absurdo.
Che, pero ¿qué tan cierto será esa afirmación de que antes no se veía este caos que nosotros estamos viendo? Porque ¿no será que de alguna forma son las redes sociales que hacen que nosotros seamos más conscientes de los grandes problemas que hay en la iglesia que No, antes? no, Entonces, porque las redes sociales lo único que hacen es comunicar. Esa es la función de las redes sociales. Pero acá la pregunta es si lo que están comunicando es real o no es real. Y, no, yo y la, entiendo que no sea real. y la respuesta es que sí, los abusos son reales. No, no, Para estamos de muestra, acuerdo. para muestra un Pero botón, yo te ¿no? digo, El mira, Papa, perdón, te perdón, no, comento. solo, no, Dale. no me quites el micrófono, solo para terminar mi idea. El Papa Benedicto XVI pasó a la historia por ser un papa que fue muy duro a la hora de reconocer la cruda realidad de que la llamada reforma litúrgica es un caos. Entonces tienes a un papa de la Iglesia Católica que no es de la Fraternidad de San Pío X y no lo puede negar. Es que nadie lo puede negar. Si yo supongamos que yo no creo que estos sacerdotes de la fraternidad están defendiendo el entendimiento tradicional de la fe católica, yo aún así seguiría reconociendo que después del concilio con la llamada reforma litúrgica hemos tenido un tsunami de abusos como nunca los hemos tenido en la historia de la Iglesia Católica. Mira, yo lo que te puedo decir es que yo no estoy negando que hayan abusos. No fue lo que quise decir. Cuando digo que puede ser un efecto de las redes, no estoy diciendo que lo que muestran las redes sea falso. Porque incluso a mí me pasó que fui a filmar en una de las misas el momento en que participan de la Eucaristía, porque están participando de las dos especies, y yo dije, qué mejor momento para filmar esto y taparle la boca a aquellos que dicen que en la Iglesia Católica se prohíbe participar de las dos especies. Bueno, resulta que lo que filmo es literalmente a las personas tomando la hostia en las manos y sin poner la otra debajo, se van caminando con la hostia hacia el fondo. Mm. Escucha, y cuando ponen la mano en la sangre de Cristo, sin poner una mano debajo ni nada por el estilo, ponen el cuerpo del Señor así, sacan así y se van caminando, sin cuidado y sin nada. Y es un claro abuso. Yo no estoy diciendo que lo que muestran las redes sea mentira. Lo que estoy diciendo es, ¿será que de alguna forma caos, de alguna manera siempre existió, pero que no éramos tan conscientes, justamente porque no habían redes sociales y no había No, difusión de esa manera? no te la compro. Porque antes de las redes sociales ya se estaba precisamente señalando el caos que trajo la llamada reforma litúrgica. Los libros que escribió el Papa Benedicto los escribió antes del auge de las redes sociales. Sí, pero, o sea, y a ver, el hecho de que un papa cuestione, vamos a suponer, no sé, los resultados del Vaticano, no, de ahí no se sigue que necesariamente esté mal el Vaticano II. Yo no dije eso, nadie dijo lo Hay papas, contrario. claro, pero pueden, Recuerda que tu pueden punto no haber, era ese, ¿eh? Estás moviendo el blanco. Tu no, punto es que si no será que las redes sociales están magnificando un problema que aunque real, no es realmente tan grande como uno se imagina. Y tú dices, ¿no será más bien que antes de que tuviésemos redes sociales era lo mismo, solo que ahora somos más conscientes por la viralidad de las redes sociales? Y yo te respondí que no, porque el Papa Benedicto tocó el tema cuando no teníamos las redes sociales. Aparte, cualquier católico de a pie ha sido testigo. Ahorita, antes de ti, entró un católico de Perú y me puso 4 ejemplos de 4 cosas que vio. Entonces, no sé por qué pensar que simplemente se debe a que ahora con las redes sociales eh, es como si fuera una ilusión que ha creado la viralidad de las redes sociales. Para mí, con todo respeto, es absurdo pensar de esa manera. no, no, yo te entiendo, mirá, entender te entiendo, pero yo cuando voy a los libros de historias, yo veo que está plagado de abusos, por ejemplo, sacerdotes borrachos, en el medioevo, Pero ese no es iban a celebrar pero ese no es el borrachos. punto de contención, porque nadie niega eso. El punto de contención es lo que tú trajiste a la mesa. Tú trajiste a la mesa una tesis o una hipótesis de que si no será más bien
que ahora, debido a la viralidad de las redes sociales, es que el problema, aunque real, no es tan grande como nos imaginamos que lo es. Y este punto es el que ya lo he rebatido con el ejemplo del Papa Benedicto XVI. Pero ya lo otro, de que hubo abusos antes del concilio, eso te lo concedí. Fue lo primero que yo te dije que sí, que antes del concilio, por supuesto que hubo abusos. Claro, pero a ver, vamos a salir de las redes y me voy a centrar en lo que yo veo localmente. ¿Ok? En lo que yo veo. Pero esa no es la realidad. Lo que tú puedas ver en tu parroquia no es representativo de lo que pueda estar sucediendo en otro lugar. Pero escucha, si fuera tan grande como lo presentan algunos, ¿por qué yo veo que en los lugares que yo voy no se ven afectadas de esta manera? ¿No será que justamente temas locales lo difunden de tal manera y de tal magnitud que termina siendo inflado a la percepción de la gente? No, porque esto viene de todas partes. Esto viene sucediendo en México, sucede en Guatemala, sucede en Argentina, sucede en Uruguay. Sucede donde quiera que tengas la reforma litúrgica, ahí sucede. O sea, vos me estás diciendo que donde está la reforma litúrgica hay abusos. No, lo que yo te estoy diciendo es que donde se ha implementado la reforma litúrgica, se ha propiciado el ambiente para que puedan ocurrir, pero no necesariamente va a ocurrir en el 100% de lugares. Ok. Puedo entender tu punto y creo que, de hecho, estoy de acuerdo contigo. Puedo decir de alguna manera que sí, que siendo realista hay mayores abusos. Pero literalmente podríamos nosotros culpar al Vaticano II. ¿No será un tema de cumplimiento de profecías, que la gente está apostatando, que la gente tiene menos fe, que la gente no quiere comprometerse? Y no es un tema de la reforma litúrgica, sino que es un tema del corazón, el tema de las personas mismas que se están despegando de la verdadera fe porque no les interesa guardar respeto, no les interesa guardar reverencia, y no es tanto un tema de... Es que son las dos cosas, ¿eh? No es lo uno o lo otro. No hay necesidad de rechazar lo primero para afirmar lo segundo. Realmente cada quien tiene una participación. Ahora, comenzaste hablando de culpabilidad del liderazgo. Bueno, no hay duda de que en la Iglesia Católica tenemos una jerarquía y ellos son los responsables. Ellos son los que se encargan de admitir una reforma o rechazar una reforma, de implementarla, de modificarla, de corregirla. Ellos son los encargados. Ellos sí llevan una responsabilidad que es propia de la jerarquía. Más allá de que obviamente los católicos de a pie también son responsables delante de Dios. Entonces, pero la reforma litúrgica no vino porque el pueblo la aprobó, porque el pueblo la quiso. No, vino porque la jerarquía de la Iglesia Católica la aprobó, la implementó, y ellos en principio son los que la supervisan, ¿no? Entonces, esa sería, básicamente. Entiendo eso. Yo te entiendo, aunque de repente quizás no comparta al 100%. ¿Qué parte de lo que dije no compartes? No, a ver, yo podría asumir que todo lo que vos estás diciendo en parte es verdad, pero no comparto la idea de ser parte de un cisma con la Iglesia. Sí, yo sé, pero de lo que yo acabo de decir, si dices que en parte es verdad, se entiende que hay una parte de lo que acabo de decir que no es verdad. ¿Me podrías señalar qué de lo que he dicho no es verdad? Que siempre las autoridades fueron responsables desde que Cristo fundó de todos los problemas de la Iglesia. ¿En qué momento las autoridades no fueron responsables? Por ejemplo, yo no dije eso. Cuando los sacerdotes en el medioevo subían borrachos a celebrar la misa, ¿quiénes eran responsables de esos abusos? Yo te lo acabo de decir, la jerarquía lleva esa responsabilidad. Por eso. ¿Pero quién dijo lo contrario? No hay un cambio como tal. Porque mi pregunta es, ¿qué cosa de lo que yo dije, Luis, qué cosa de lo que yo dije no es verdad? Porque dices, creo que lo que dices en parte es verdad, dando a entender de que hay una parte de lo que acabo de decir que no es verdad. Y te pregunté que me dieras un ejemplo. Hasta ahora no has dicho nada que yo haya dicho que sea falso. Ok. Entiendo el punto. Yo no estoy tan de acuerdo con la afirmación de que no es un problema de las redes sociales. Pues está bien, tú puedes tener tu opinión, ¿no? Yo solamente... Por eso te digo, no estoy de acuerdo con eso.
Sí, Digo, yo creo que sé, sí, pero eso no es deja, parte del pero tu fenómeno, ¿eh? opinión, La tienes derecho a tu globalización. opinión, pero tu opinión no cambia la realidad. Eso es lo que te estoy tratando de decir. Sí, sí, obviamente, obviamente. Por eso, si yo tengo razón, la realidad no va a cambiar por tu opinión. Y si vos tenés razón, la realidad no Yo va a sé, cambiar pero como por mi estamos opinión. hablando de cosas concretas, o sea, tú no necesitas estar de acuerdo con mi forma de pensar eh, para ver si algo es o no es. Exacto. Los Por eso te digo, abusos, yo cuando miro los abusos a los litúrgicos abusos, que son rampantes en la Iglesia Católica, más allá de que no ocurren en el 100% de parroquias, son una realidad. Y te di un ejemplo. Tenemos a un papa de la Iglesia claro, pero cuando Católica yo que ha veo, señalado ese problema. No claro, necesitas pero estar de acuerdo conmigo para que sea una realidad. claro, pero cuando a mí me muestran esos abusos, me están mostrando parroquias que están a 400.000 kilómetros de mi zona. ¿Entendés? O sea, No, no lo creo. sinceramente, Creo que eso tú quisieras que fuese así, pero yo te aseguro que en tu diócesis también vas a encontrar esta problemática. claro, pero es que si Pues yo no serían 400.000 kilómetros. Tu claro, pero diócesis, escúchame, estoy seguro que pero no abarca mira, ni una décima mira, parte de si 400.000 kilómetros. claro, pero yo estoy hablando de la exageración, porque si yo viajo en el tiempo al Uruguay del 1800, seguramente también si busco abusos voy a encontrar abusos. Sí, yo sé, ¿Me pero nadie entendés? está debatiendo eso. Yo nunca debatiría si hubo o no hubo abusos antes del Concilio Vaticano II. Ese no es, hasta donde yo sé, nadie debate eso. ¿Por qué vamos a debatir algo que es una realidad? Hubo Claro, abusos antes del concilio, pero ese no es el debate. claro, lo que se está debatiendo es si los números inflados corresponden a la realidad de la experiencia de todos los católicos. Nadie tampoco Entonces, se está debatiendo eso porque No quiero que y yo esto no creo que entonces, suene todos los como católicos falta estén de cometiendo espíritu esos ecuménico. abusos. No pero entonces, ¿por qué se entiendo dice el que hay un caos protestantismo como si fuera desde el algo punto de vista distinto a la racional. Y experiencia gracias a de los Dios, católicos en de la todos fe los siglos? católica no hay nada de Ahí te pido una irracionalidad. disculpa, es que el Pater Carreira, mandaron un superchat y se activó Pater Carreira. Déjale leo el superchat. Gracias a Francisco. Francisco dice, hermano Luis, mira, va dirigido a ti. Dice, hermano Luis, te aseguro que aquí en Arizona, en el 80% de las parroquias hay abusos litúrgicos. Por eso yo asisto a la Fraternidad de San Pío X o a la Fraternidad de San Pedro, que de hecho yo viví en esa ciudad y ahí están las dos. Está la Fraternidad de San Pedro y la Fraternidad de San Pío. Y también puedo dar testimonio, yo ya no vivo ahí en esa ciudad, pero puedo dar testimonio de que ahí en Phoenix hay abusos por todas partes. Gracias, Francisco. Sí, yo eso lo entiendo, pero por eso mismo. Parece ser que Estados Unidos tiene serios problemas y no sé si es porque Estados Unidos es naturalmente Pero no solo protestante, Estados Unidos, esto lo puedes encontrar en todos los países de habla hispana. pero yo no veo esa cantidad de abusos en mi país. ¿A qué te refieres con esa cantidad? Cuando ustedes dicen que hay un caos y que no sé qué, no sé cuánto, yo voy a mi parroquia y veo a la gente participando como Dios manda. O sea, los sacerdotes no están cometiendo ningún tipo de abusos, los Es que yo no laicos dije que en tu tampoco. parroquia están cometiendo esos abusos. En Uruguay, yo estoy hablando del Uruguay, Por eso no de mi dijiste mi parroquia. parroquia, ¿no? Fue lo que tú dijiste, acabas de Bueno, decir mi parroquia. claro, pero estoy hablando del Uruguay, más allá de mi parroquia. Yo Sí, voy, pero es voy muy de diferente parroquia. porque puede ser que en tu parroquia, gracias a Dios, no estén ocurriendo, al menos con ese grado de intensidad, esos abusos. Que bueno, y me alegro escuchar eso. Pero no se sigue que porque en tu parroquia no estés viendo esos abusos, que en todo el Uruguay no estén ocurriendo. Al menos que estés preparado para decir que en Uruguay no ocurren abusos litúrgicos. Claro, pero mira, yo el verano pasado me dediqué a pasear con mi esposa en la moto, tipo motoquero, y visité por lo menos 6 parroquias de distintas partes. Sinceramente, las parroquias que yo visité fuera de mi parroquia son más tradicionalistas que mi parroquia. O sea, todo lo contrario, hasta más tradicionalistas son porque la gente, las mujeres son más, se cuidan mucho más a la hora de vestirse, los hombres van de traje, corbata. Acá en mi parroquia no, van vestidos, pero no van de traje y corbata. Las parroquias del interior que yo he visitado, traje, corbata, las mujeres muy elegantes, cero ¿Qué abusos. dirías, Luis, si te dijese que antes de la reforma litúrgica esto era la regla? No dudo que había excepciones, pero era la regla, era lo más normal.
ver a gente bien vestida, modesta. Después de la reforma litúrgica comenzó a abundar más y más y más el ir mal vestidos, la inmodestia. Y aquí no me estoy metiendo con los abusos litúrgicos, pero esto que tú trajiste a la mesa también es cierto. Eso también es parte del problema. Claro, pero no es un problema para mí del Vaticano II y un tema de cambio de liturgia. Es un problema de la reforma litúrgica, por supuesto que lo es. Pero yo te voy a expresar por qué. En Uruguay, en las reuniones familiares, velorio, casamientos, reuniones, los hombres iban de traje y corbata, ya no van de traje y corbata. O sea, no es algo que se suscriba puramente a la iglesia, no parece ser un fenómeno que sea causado por un cambio en la liturgia, parece ser un fenómeno de la mentalidad de la gente que está dentro del postmodernismo. Entonces la gente postmoderna ha cambiado su forma de vestir. Y esto sí, yo sé, pero lo que se permite se promueve. Recuerda que hay un principio que aquello que se permite por las autoridades legítimas termina promoviéndose. Entonces, ¿quién establece que tiene que el hombre ir de traje y corbata a una misa? Son los mismos párrocos. Son los mismos párrocos los que se encargan de inculcar las buenas costumbres y la modestia. A lo que yo voy es, ¿quién establece la regla de que para ir bien vestido hay que ir de traje y corbata? No necesariamente tienes que llevar corbata, ¿eh? Yo, si te das cuenta, yo nunca te dije que tienes que ir de corbata. Por eso, pero yo no estoy diciendo que van mal vestidos en mi parroquia. Nunca dije eso. Dije que en las parroquias del interior van más formales todavía. Sí, y yo te dije, no ¿qué dirías? Y yo te dije, ¿qué dirías si te dijera que eso era lo más normal, encontrar gente muy bien vestida y cuidando mucho la modestia? Y que no tiene nada que ver con la misa y no afecta en la misa. Yo no dije, sí tiene que ver todo con la misa. La manera en que vestimos tiene que ver con la misa. Pero si yo voy bien vestido, sin traje y sin corbata, voy bien vestido. Está bien, yo nunca dije que tienes que llevar corbata, pero sí tienes que ir bien vestido y modestamente. Es lo que estoy diciendo. Por eso, pero nadie te dice lo contrario. Estás acá es como que tú traes ciertas preconcepciones y las quieres poner como si yo las creo y las quieres debatir. Más bien me tendrías que preguntar qué es lo que yo creo. Claro, pero cuando yo dije que iba al interior y vi que la gente va de traje y corbata, vos me saliste con que eso era lo más común antes. Sí, y eso es cierto. No es que yo te salí, es simplemente la realidad, al menos que no creas que lo que te estoy diciendo es verdad. Pero a lo que yo voy es que tiene que ver que la gente no vaya de traje y corbata. Yo no lo dije, lo dijiste tú. No, yo lo que te estoy diciendo es que la gente del interior va de traje y corbata, pero no dije que la gente es más seria o más santa. No quiero que yo tampoco lo dije. Como falta de yo tampoco lo dije. Por eso te dije que estás debatiendo algo que no sé quién lo cree porque yo no lo creo. Desde el punto de vista racional. Entonces, no y sé, gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. Porque bajo el comentario, antes de la reforma, eso era como el estándar, es como decir que entonces es lo que tendríamos que practicar, ir de traje y corbata a la misa. No necesariamente. Como te dije, yo no creo que si no llevas corbata estás mal vestido. Ok. A ver, ¿estamos de acuerdo que tanto en la misa Vetus como en la misa no, lo que la iglesia exige es que vayamos vestidos de forma decorosa y modesta? Sí, es que yo no he dicho lo contrario. Ok. Ahora, el hecho de que personas vayan más desnudas, y lamentablemente, porque sí lo he visto también, o sea, en casos particulares, no como algo global, así que yo diga, me voy a escandalizar, pero en casos particulares he visto en mi país que sí han habido abusos de parte de algunos laicos que han ido de forma muy, vamos a decir así, liberal. Por ejemplo, muchachas de shortcito corto, muchachas de remera sin manga, pero no es un problema de la reforma litúrgica, porque en ninguna parte de la reforma litúrgica se dice que la gente debe de dejar de vestir modestamente. Pero es que yo no te dije lo contrario. Ok, entonces estamos de acuerdo que no es un problema de la liturgia. Yo te dije que después del concilio se ha creado un ambiente que ha sido propicio para todo este tipo de cosas que antes no se veían. En la fe católica
No hay nada de irracionalidad. A una norma que se creó después del Vaticano II que hace que sea propicio que las personas entren media desnuda a la iglesia. ¿Alguna vez tú has ido a la misa tradicional? He visto. Pero no has visitado. Okay. Yo te recomiendo, no sé si en Uruguay tienes la oportunidad, si tienes acceso, pero yo te recomendaría que vayas, porque estoy seguro que con una vez que vayas, aunque no puedas seguir yendo, pero si vas una sola vez, te vas a dar cuenta la diferencia que existe. Entonces, yo veo que, porque todo lo que tú dices, veo que lo dices desde el desconocimiento, porque no te das cuenta cómo es la misa tradicional. Claro, pero ¿y dónde? Pero escucha, si yo veo un solo video de una misa tradicional y veo miembros de la iglesia que van a la misa tradicional tan poco vestidas como en la misa Ve tu sordo, entonces ¿tendríamos que hacer responsable a la misa tradicional también de esos abusos? No, porque nadie está siendo responsable a la reforma per se. Entonces, ¿cuál es? Porque vos dijiste que después del Vaticano II se crea el ambiente propicio. Sí. Pero ¿cuál es ese ambiente que se creó? ¿Me podría pues lo que estás viendo por todas partes, más allá de que es cierto, no es en el 100% de parroquias. Pero ¿cuál es el ambiente propicio que se creó? Cuando vos decís se creó... Sí, pero a ver, está bien, campeón, pero sí estás al menos, sí estás reconociendo que yo nunca te dije que la reforma litúrgica per se es lo que está emitiendo leyes para que la gente pueda ir vestida con minifaldas y de manera inmodesta. Yo eso te escuché muy bien. O que es que lo dijiste varias veces y yo te tuve que aclarar que yo no dije eso. Claro, no quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico. No dije que después del concilio se ha creado un ambiente que ha propiciado este tipo de cosas que tú, porque no soy yo, eres tú el que las está trayendo a la mesa. No hay nada de irracionalidad. Yo te estoy respondiendo que esto corresponde al contexto, no no es un efecto del Vaticano. No es un efecto de la reforma, es un efecto que tiene que ver con la gente misma que está en el mundo. Sí, pero recuerda que la iglesia es jerárquica. O sea, no puedes hablar de la gente desentendiéndote de que en la iglesia católica no funciona por democracia. Ok, entonces, a ver, para entenderte, vos estás haciendo responsable a la iglesia de cambiar básicamente no lo que se le exige en la letra del católico, sino en la falta de asistencia, omisión. Vos estás diciendo que después del Vaticano II, el ambiente que se le crea a la gente para hacer propicio todo esto que se está viendo, no es un tema de cambio de doctrina, es un tema de omisión. O sea, bueno, si te vas a enfocar en la modestia, obviamente, ¿no? Aunque va de la mano, sí tiene que ver de manera indirecta con la doctrina. Por eso tú me decías que cuál es la regla que impone eso. Yo te dije, no es tanto una regla, sino son los párrocos, yo te decía. Son los párrocos los que tienen que enseñar a su rebaño, a sus ovejas, a vestir modestamente. Por ejemplo, si tú me preguntas, José, ¿en tu parroquia la gente va vestida inmodestamente? Yo te respondo que no. Ahora, si tú me dices, ¿y cómo le hacen? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla que tuvieron que decretar? No es así un decreto. Es más bien el párroco nos enseña la importancia cristiana de la modestia. Eso es todo. ¿Estás ahí? Yo estoy aquí. Ah, ok. No, porque se me congeló un ratito, te escuché. Ah, ok. En eso estamos completamente de acuerdo. Si algo yo le puedo reprochar a mis autoridades es la omisión. O sea, no es que la iglesia haya cambiado la doctrina en cuanto a la letra, sino que veo que muchas veces hay una omisión. El párroco no está enseñando, no se está preocupando por la buena catequesis. En eso no podemos entrar en... Pues eso es lo que te estoy diciendo, Luis. Es exactamente lo que te acabo de decir, que después del Concilio Vaticano se ha creado un ambiente que ha propiciado, no en el 100% de parroquias, pero sí ha propiciado lo que estamos viendo por todas partes. Porque el hecho de que un párroco no esté inculcando estas cosas en los fieles se debe a que los obispos tampoco lo están haciendo. Cuando un obispo no lo hace, no tiene la autoridad moral
para podérselo exigir a sus sacerdotes. Es un círculo vicioso que se ha creado. ¿Qué significa? ¿Que antes del concilio todos los obispos eran perfectos? No, no significa que antes del concilio todos los obispos eran perfectos, pero al menos había un entendimiento de que necesitábamos inculcar la modestia en los fieles. Yo creo que eso es sentido común, ¿no? Ni siquiera tiene nada que ver esto con la reforma. Estoy de acuerdo contigo. Pero ¿cómo yo puedo vincular el Vaticano II directamente con esto? Porque no veo la vinculación. Bueno, al menos que tú me quieras decir que no se ve una línea muy marcada en lo que la Iglesia practicaba antes del concilio y lo que la Iglesia comenzó a practicar, particularmente con la aprobación de las nuevas directrices pastorales que vinieron después del concilio. ¿Cuál sería una directriz pastoral que vos digas, esta directriz pastoral es causa de esto? Por ejemplo, muy evidente. Bueno, por alguna razón tú hasta ahora solamente te has enfocado en la modestia, ¿no? Yo realmente no solamente veo la modestia, que sí es una parte importante, que tanto hombres como mujeres vayan bien vestidos, porque eso puede causar que otros pequen. Si un hombre va mal vestido, o una mujer sobre todo, va mal vestida, eso puede ocasionar que otros caigan en la tentación. Pero no solamente es eso, no solamente es la modestia. O sea, la comunión en la mano es algo que es parte de las nuevas directrices. Y esto ha derivado a que sucedan muchas cosas que antes eran impensables porque no se permitía dar la comunión en la mano. Entonces, me pides un ejemplo de una directriz. Bueno, yo creo que un ejemplo de una directriz es ese, ¿no? Pero ¿cómo puede ser comulgar en la mano algo que sea malo per se? Yo no he dicho eso, ¿eh? Yo no he dicho que comulgar en la mano sea malo per se. Entonces, pero, a ver, si Cristo mismo comulgó con los apóstoles en la mano. Eso tú no lo sabes. Sí, dice partió y le dio el pan. Sí, pero no dice que comulgaron en la mano. Sí, pero los padres de la iglesia comulgaron así por tiempo y todo. No, eso ya es cosecha tuya porque eso tú no lo sabes. ¿Vos me podrías demostrar que en los primeros siglos se comulgó directamente en la boca? No, y no necesito demostrártelo. Lo único que necesito es mostrarte que la tradición de la iglesia siempre ha inculcado la manera más reverente. Que la manera más reverente, si le es posible a la persona, es de rodillas y en la boca. Ok, ¿y por qué no en la mano? Porque la iglesia en su maduración y en su entendimiento sabe que la manera en que se pueden evitar el mayor número de sacrilegios, de desacraciones, es en la boca. Y por eso la iglesia eventualmente totalmente erradicó esta idea de comulgar en la mano. Salvo en algunos casos donde llegó a haber una persecución, casos extremos, la iglesia lo llegó a permitir, pero no fue la disciplina de la iglesia hasta después del Concilio Vaticano II. Okay. Yo acá te tengo que dar la razón en cuanto, sí estoy de acuerdo contigo, que la manera que de alguna forma protege la reverencia que se le debe a Cristo en la comunión es comulgar en la boca, porque me parece que es la manera que más guarda a los fieles de cometer sacrilegios y un montón de cosas y abusos. Eso acá yo te cedo porque sí, efectivamente, lamentablemente cuando las personas comulgan con la mano, lamentablemente los sacerdotes y los otros fieles que están ahí no se preocupan tanto como para estar ahí cuidando que no se cometan abusos. Eso es cierto, porque el que niegue esto estaría negando lo que está viendo con sus propios ojos. En eso te cedo toda la razón. Pero no creo que sea un problema como tal de comulgar con las manos. Creo que es la imprudencia de los católicos. Sí, pero recuerda que ni tú ni yo hemos dicho que comulgar en la mano, recibir la comunión en la mano, sea en sí mismo algo pecaminoso o algo malo. Yo no te escuché a ti decirlo y yo tampoco lo he dicho. Pero lo que estamos hablando es de una directriz que sí cambió después del Concilio Vaticano II
y que ha propiciado que en muchos casos, no en todos, en muchos casos se cometan abusos. Tú me pedías un ejemplo y un ejemplo te he dado. Pero en vez de cuestionar el cambio de la iglesia, ¿no tendríamos que trabajar más para que no se cometan los abusos en vez de... Claro, pero no se puede combatir eso si tienes a una jerarquía que lo permite. Ese es el detalle. Por ejemplo, mira, para que veas de qué te estoy hablando, Luis, en mi antigua diócesis, que es la de Phoenix, Arizona, por eso dije que yo vivía ahí, donde la persona que hizo el comentario de Arizona, ahí teníamos un obispo que diríamos era conservador. Y casi todas las parroquias comulgaban de rodillas y en la boca. Cuando llegó el obispo nuevo, él se encargó de visitar todas las parroquias para asegurarse de que no se estuviera practicando eso, de tener los comulgatorios, porque él dijo que el documento de la conferencia episcopal establece que la manera ordinaria es de pie y típicamente en la mano, aunque no dice ahí que debe ser en la mano, pero en la práctica sí se hace en un gran número de casos en la mano. Entonces él dijo que no, que tenían que remover los comulgatorios. Entonces yo fui testigo ocular de cómo llegó un obispo nuevo que empezó a implementar las nuevas orientaciones que se apartan de la tradición, y ahora la diócesis está transformada. Y eso es una tristeza, pero no solamente en la diócesis de Phoenix, Arizona. Esto ha ocurrido, para ser sincero, en casi todos los lugares. Ok. Mira, no voy a debatir eso contigo porque sé que hay gente que va a atestiguar a tu favor, y sí, lamentablemente... Pero acá no se trata de quién me echa porras o quién me echa tierra. Acá se trata... No, yo no le digo por eso, no, sí. Como es una pero realidad, igual no lo digo por ti, sino lo digo para que la gente que esté escuchando, es que no depende de que nos apoyen en lo que afirmamos o que nos ataquen en lo que afirmamos. La pregunta es esta: ¿es o no es verdad? Esto que se está diciendo, esto que dice Luis, ¿es verdad o no es verdad? Esto que dice José, ¿es verdad o no es verdad? Esa es la pregunta. Yo digo que van a atestiguar. ¿Por qué? Porque es una triste realidad que estamos viviendo. O sea, que abusos hay. Es lo que yo digo en mi canal. Nadie puede tapar el sol con el dedo. Abusos hay. Claro, eso es una realidad. Por eso sí, no entiendo. Es estar en cisma con la iglesia en vez de pelear junto con la iglesia. No, pues claro, ahí estamos de acuerdo. Yo también estoy en contra del cisma, obviamente. ¿Y cómo solucionar? Claro, el tema es que, a ver, yo entiendo que los lefebristas, ellos van a decir que en realidad no hay un tal cisma, simplemente es algo que está en el papel, pero no es algo que corresponda a la realidad metafísica. No hay un tal cisma. ¿Estoy equivocado? No estás equivocado. Ellos sostienen que no están en cisma, y yo creo que cualquier persona, aunque no sea la fraternidad, que analice la situación. De hecho, por eso es que ha habido obispos que han dicho no hay un cisma. De hecho, hace poco un obispo salió diciendo, pues, ¿cuál es el cisma? Porque el cisma no es lo que tú y yo queremos que sea el cisma. El cisma está bien definido, y la fraternidad de San Pío X lo que hizo fue desobedecer. Desobedeció la orden del Papa de parar la consagración. Y eso se llama desobediencia, y sí está penado por el Código de Derecho Canónico. Pero el cisma es un crimen contra la fe, que está bien definido, y lo que hizo la fraternidad no es un cisma. Por eso dice ahí un acto cismático, que de hecho eso de acto cismático también es una novedad. Esto viene del documento Ecclesia Dei Afflicta de 1988 del Papa Juan Pablo II, y nunca se había utilizado esto de un acto cismático. Es un acto de desobediencia penado por el Código de Derecho Canónico, que puede tener una excepción. O sea, puedes estar o bien con una culpa atenuada o bien con exento de la culpa. Eso se tendría que revisar en un juicio. Entiendo. O sea, básicamente, para debatir con una persona de la fraternidad, no solo debemos de debatir con los documentos del catecismo, del derecho canónico, porque acá el debate también de alguna forma va a tomar otro camino, y es en eso novedoso que puedan estar en los documentos católicos.
O sea, el católico que quiera debatir con uno de la fraternidad tiene que ser consciente que el debate no simplemente va a caer en, yo te lo demuestro con un artículo del derecho canónico o un artículo del catecismo, porque el de la fraternidad va a abrir otro debate. El debate es qué tan válido es eso que para la fraternidad es algo novedoso. ¿Estoy en lo correcto? Yo digo que es más bien distinguir que una cosa es el crimen contra la fe que le llamamos cisma, porque el cisma es un crimen contra la fe, y otra cosa es una desobediencia. Y muchos no hacen esa distinción. Muchos se imaginan que una desobediencia, aún en una cosa tan delicada como es una consagración episcopal, se imaginan que eso automáticamente es el crimen del cisma. El crimen del cisma es desconocer la autoridad legítima de la Iglesia, particularmente el Papa, y establecer tu propio gobierno, tu propia iglesia, es lo que le llaman la iglesia paralela. Entonces ahí es cuando hay un cisma, como la secta de los palmarianos de Troya, los católicos antiguos que le llaman, son cismas. Ajá. No, los sedevacantes, eso es aparte, ellos no, es diferente. Es que mira, están en cisma, pero es diferente porque no niegan el papado como tal. Sí, no lo niegan, sino que ellos más bien se fueron por una tesis teológica de teólogos católicos, que hay que decirlo. O sea, no inventaron la tesis, sino que ellos afirman. Ellos dicen, mira, esta tesis ya ocurrió, está ocurriendo, porque había teólogos que decían que si un papa permitía el error en alguna medida, aunque no sea dogma, que el papa pierde su autoridad. Y por lo tanto la silla está vacía. Entonces hay católicos que ellos mismos ya aseguran que ya está sucediendo eso. Dicen ya, la silla está vacía, pero no tanto que rechacen que el papado sea de institución divina. Pero bueno, me regreso. Entonces, sobre el cisma, sí, el cisma es algo concreto y es terrible, es gravísimo. Nadie debería estar cometiendo cismas. Más bien yo veo cismas al interior de la jerarquía y son cismas de los que nadie habla. Y ahí hay un problema. O sea, que los lefebristas, los de la fraternidad, podrían decirnos de alguna manera que los que se están cismando no son los de la fraternidad, sino son los obispos modernistas, por ejemplo. Sí, cualquier modernista, sea obispo o no sea obispo, en la realidad, en la práctica, sí, es un hereje y es un cismático. Ok. No. Era eso lo que quería conversar contigo para tener tu postura de primera mano, porque vos viste todo el ruido que hay en las redes sociales. Y bueno, te escuché. Creo que es bueno tener tu postura. Yo sé que los que siguen tu canal saben lo que vos pensás, porque esto es así. La gente suele opinar de cosas que desconoce y ve un video o una porción de un video descontextualizado y ya saca una postura sobre vos que no corresponde a tu pensamiento continuo, o sea, lo que vos pensás, ¿no? Porque sacan de contexto un video o una porción de un video que ven de tantos videos que vos tenés. Para conocer tu pensamiento... Ok, tengo una pregunta. Sí. No sé si tú compartas esta opinión, pero yo he escuchado algunas personas que dicen que José Plasencia golpea al Papa. Dicen que yo lo golpeo y que yo lo ataco, que yo ataco al Papa. Y quería preguntarte si tú compartes esa opinión de que yo con mis videos estoy atacando al Papa. Creo que en cierta forma sí. Ok. ¿Podría señalarme en qué video yo ataco al Papa? No, por las miniaturas. O sea, veo yo en las miniaturas veo una asociación entre el Papa y la ideología de género, las banderas. O sea, yo veo eso en las miniaturas. Siempre fui claro. Es más, yo siempre que he opinado sobre vos he dicho, yo no he escuchado a él atacar al Papa. Lo que sí cuestiono son las miniaturas que usa, porque yo veo una asociación. Sí, yo sé, pero la asociación la asociación no la he establecido yo. Pero es que vos tenés que pensar un poco que la gente asocia, ¿no? No, pero es que es público. La gente no necesita mi miniatura o mis portadas de mis videos
No necesitan eso para enterarse que ha sido la jerarquía la que ha aprobado las bendiciones de las personas del mismo sexo. Eso es público, no es algo secreto. Claro. Entonces estoy en lo correcto. Cuando yo hago la crítica, sea buena o sea mala, sobre lo que yo veo en la miniatura, eso es cierto, corresponde a lo que realmente... ¿Por qué vas a pensar que poner ahí al cardenal Fernández, cuando yo estuve señalando lo de las bendiciones de las parejas del mismo sexo, y poner la bandera del arco iris, que es lo que ellos profesan de manera militante, me refiero a estas personas, cuando simplemente estoy manifestando lo que ellos están aprobando? No soy yo el que lo aprobó. Entiendo tu punto, pero sigo pensando que sí, de alguna forma, vos... Lo que pasa es que, claro, tenemos que definir qué es ataque, ¿no? Porque atacar... Pues ataque es ataque, ¿no? Y yo nunca he atacado al Papa en ninguno de mis videos. No, yo no digo que vos, en cuanto a lo que vos decís, estés atacando al Papa. Creo que una vez más, vos me estás diciendo, Lucho, lo que vos lees de la miniatura corresponde a la realidad. Hay una asociación entre el Papa y la ideología, pero esa asociación no la hago yo. Son ellos los que están permitiendo la influencia de estas personas al interior de la Iglesia Católica. Ok, pero vos sí sos el que hacés las miniaturas. Sí, por supuesto, de mis videos obviamente sí. Ok, vos lo que haces es modo espejo, transmitirle a la gente la asociación que han hecho muchos del Papa y la ideología. Claro, es por ejemplo, si yo mañana decido abandonar la Iglesia Católica y me hago luterano, yo no tendría un problema si tú mañana haces una portada donde dice José Plasencia se hizo luterano y pones la cara de Lutero o pones el logotipo de los luteranos, que es como una florecita. ¿Por qué yo voy a decirte que me estás atacando? Tú simplemente estás reflejando la realidad. De la misma manera, una miniatura que tenga el cardenal Fernández, que tenga la banderita, no es un ataque al cardenal Fernández. Simplemente estoy representando la realidad. Entonces... Entiendo, pero claro, a ver, vos tenés que... A ver, solamente quiero que te pongas un rato en mis zapatos, para no entrar en el debate de lleno. No, si me pongo tus zapatos, no, pero sí queda claro que lo de una miniatura no es un ataque al Papa. Bueno, depende, por eso te digo que te pongas un rato en mis zapatos. Si vos ves que hay católicos que entienden que el Papa no aprueba ni favorece a la ideología y ven que otra persona está asociando al Papa y a la ideología, esta masa de católicos entiende que esta otra sí está atacando al Papa. Malamente, es una falacia. No es una falacia, en todo caso es un error. O sea, la persona estaría equivocado en cuanto a la realidad. Sí, es una falacia, porque una falacia por definición es algo que es falto de coherencia. Cuando algo no tiene una coherencia, una armonía entre las ideas, cuando se rompe la lógica, la coherencia, la armonía, es cuando dice esto es falaz, porque no se sigue. Por ejemplo, si yo digo 1, 8, 3, 11, 4, 23... Tú vas a decir, oye, eso es falaz, no hay secuencia. Rompiste el hilo. Pero al menos entendés el punto. El punto es que para esta masa de católicos, si entienden que el Papa no aprueba ni apoya a la ideología y ven que un católico asocia al Papa a la ideología, estos católicos, alejados de la realidad o como vos quieras, van a pensar que están atacando al Papa. Malamente, ¿no? Malamente, pero están fuera de la realidad, como dices tú. Porque es el Papa el que aprobó el documento. Claro, y ahí hay que debatir si el documento realmente es un apoyo a la ideología. Yo, por ejemplo, creo que... Pues la última vez que yo revisé, precisamente son ellos los que están recibiendo estas supuestas bendiciones sacerdotales con permiso de la jerarquía y con la aprobación del Papa. Claro, pero el Papa León XIV salió públicamente a decir, porque cuando fue a España, que lo entrevistaron, y públicamente cuando la periodista le dice, ustedes están permitiendo la bendición a la pareja y al matrimonio homosexual, el Papa León XIV públicamente dijo, no, eso es un error. Ni el Papa Francisco ni yo, ni la Iglesia Católica bendice a la pareja. Nomás que debo corregirte, no es así como lo dices.
Le estaban preguntando sobre la bendición formal a parejas del mismo sexo que se está implementando en Alemania. El Papa dijo que no, porque no es así la manera en que la Iglesia lo ha permitido, hacer una bendición formal. Lo que la Iglesia ha permitido es una bendición informal. Y el Papa dijo que así va a continuar, como el Papa Francisco lo estableció. Entonces, no es así como me lo explicaste. Él no está rechazando las bendiciones, de fiducia súplicas, al contrario. Él afirmó las bendiciones de fiducia súplicas. Lo que rechazó es el grado de formalidad que le están dando en Alemania. Pero está el video ahí. Por eso, en el video es cuando dice eso. Claro, yo reporté eso. Pero en el video dice, se bendice a las personas, no a la pareja en cuanto a pareja. El Papa León XIV no dijo eso. Te estás confundiendo con el Papa Francisco. Bueno, puede ser, tendría que revisarlo. Sí, es que yo me acuerdo bien. El Papa Francisco, en una entrevista que le hicieron, le dijeron que por qué la Iglesia, si nunca lo había hecho, ahora permite la bendición de parejas del mismo sexo. Y el Papa Francisco contestó, lo que yo permití es bendecir a las personas, pero el documento dice parejas. Yo no sé por qué el Papa contestó de una manera que el propio documento lo refuta. Claro, entiendo. Pero el documento no se tendría que ver a la luz de las palabras del Papa. Sí, pero el documento es lo que al final cuenta, papelito habla. Entiendo tu postura. O sea, pues es la realidad, ¿no? O sea, puede que ahorita yo te diga 1000 cosas, pero si yo te doy un contrato donde todo lo que te prometí no está en el contrato, de nada sirve todo lo que yo te diga. Entiendo el punto. El punto también, o sea, otra persona lo podría plantear así. Hay un documento y está por escrito, queda la letra. Mañana el Papa se muere, no importa la intención del Papa. Acá lo que va a quedar es el documento. Es que acá también no tiene que ver la intención, lo que tiene que ver es lo que se enseña en el documento. Es irrelevante que después uno diga otra cosa, lo que importa es el documento. Aparte, la última vez que yo revisé la aplicación de ese documento Fiducia Supplicans, son parejas. Yo no he visto que sea un penitente en el confesionario que está luchando contra ese pecado. No, son personas que se visten como si fueran a una boda y les están dando una bendición sacerdotal. Y son personas que no son penitentes, son personas que militantemente profesan esa ideología. Entiendo, mira, es que sí es complicado el caso, defenderlo es muy difícil. No se puede. Por ejemplo, yo cuando yo era presbiteriano, pasó que una hermana tenía un hijo gay y tenía una pareja. Y los dos muchachos me pidieron oración. Yo los bendije a los dos. ¿Entendés? Ahora, una persona podría entender que yo estoy avalando a la pareja en cuanto pareja, y otras personas podrían entender que yo estoy orando por la bendición de los dos, pero no como pareja, sino como personas. Y va a depender mucho de la lectura, ¿no? Pero, claro, en este caso el documento usa la palabra pareja. Y es lo que... Porque eso es, hay que aplaudir que al menos, más allá de que está mal, al menos fueron honestos, porque es lo que hacen. O sea, el documento dice pareja, y la realidad también refleja pareja. O sea, el documento está siendo consistente con la práctica de estas bendiciones, entre comillas. Entonces, ya si alguien dice, no, personas en individual, bueno, pues el documento ni lo dice y la práctica tampoco lo dice, porque la práctica y el documento sí están en armonía. Mi objeción es que esto jamás debió haberse permitido. Esto es gravísimo. Esto es participar del pecado. O sea, yo sinceramente entiendo que cuando se usa la palabra pareja... ¿Tú no crees que esto, Luis, perdón, no crees que eso es participar del pecado? No, porque yo no leo ¿Por qué no? El documento. Porque no leo... No, pero no te estoy preguntando cómo lo lees tú. Lo que te estoy preguntando es que si emitir un documento que autoriza las bendiciones de parejas del mismo sexo, como lo dice en el párrafo 31, y así es como se está practicando, bendiciones sacerdotales públicas a parejas del mismo sexo, que no son penitentes, sino son miembros militantes de este tipo de pensamiento. ¿No crees tú que eso sea participar del pecado? Ok, yo separaría el documento.
y te digo, mira. Pero sin el documento no puede suceder la práctica. ¿Sí estás de acuerdo conmigo, no? Que sin este documento no puede suceder, al menos de manera lícita, ¿no? Si lo hacen de rebeldía, pues ya eso es otra cosa. Pero es que según el documento tampoco puede pasar. Porque el documento... ¿Cómo que no puede pasar? Pues si dice ahí que está autorizado, párrafo 31. Sí, pero no está... O sea, cuando vos lees todo el documento, no entendés que vos tengas que darle una bendición sacramental a la pareja. Pero no es sacramental, es bendición sacerdotal, porque no es... Por eso. Ajá. Pero yo cuando leo el documento entiendo que se está hablando una bendición a las personas de la pareja. Eso no dice el documento, dice parejas del mismo sexo. Claro, pero es lo que yo entiendo cuando leo todo el documento. Yo no me suscribo, o sea, no leo... Pues estás leyendo otro documento que no es fiducia supplicans, porque fiducia supplicans dice parejas del mismo sexo. Y no solamente dice parejas del mismo sexo para ser transparente, también habla de las parejas que sí son de sexo diferente, pero están en pecado mortal. Claro, pero no dice que vos bendigas a la pareja en cuanto pareja. No, el punto es que se está autorizando a los sacerdotes. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? O sea, si viene una pareja... O sea que tú no ves un problema con una bendición sacerdotal como las que está haciendo el sacerdote James Martin o el cardenal Timothy Radcliffe. Por darte dos ejemplos de los más famosos, no son los únicos, Claro, pero yo no estoy hablando de esos sasacerdotes. Estamos hablando de bendecir a la pareja. Estamos hablando de lo que permite el documento de fiducia supplicans. Que estamos hablando de personas que son pareja que típicamente están casados al civil y que profesan de manera militante esta ideología. No son los penitentes que están luchando contra el pecado. Claro, pero cuando vos me traes el caso de Timothy no sé cuánto, bueno, ese puede ser una mala aplicación del documento. Entonces, pues la última vez que revisamos nunca se dijo nada, y eso que es un cardenal. Bueno, y puede ser omisión. Pues está también el padre James Martin, que lo ha hecho muchas veces, y tampoco al contrario. Tanto el Papa Francisco como el Papa León XIV le han dado todo su apoyo. ¿Cómo sabes que no le escribieron? Yo no dije eso. Eso lo dijiste tú. Yo no dije que no les hayan escrito. Lo que estoy diciendo es que esto, no solamente James Martin, yo mencioné a James Martin porque es el más famoso. Pero esto lo practican, de hecho tú eres de Uruguay, ¿no? Creo que fue en Uruguay, me confundo con Paraguay y Uruguay. Hubo otro caso famoso de un sacerdote que también hizo lo mismo como a los 2-3 días que autorizaron esto, ¿no? Entonces, eso es la realidad, pues yo no quiero negar la realidad. Ni siquiera se hizo en la iglesia porque el sacerdote dejó bien claro que eso no estaba permitido y que no lo podía hacer en la iglesia. Pero al final es irrelevante porque sí lo hizo un sacerdote y sí es una pareja de personas que supuestamente están... Pues que la iglesia no puede participar. ¿No se te hace muy raro que la iglesia jamás participó de eso por 2000 años? O sea, ¿participar en qué sentido? Porque lo que yo no entiendo. Mira. ¿O cómo explicas tú que la iglesia jamás haya practicado las bendiciones de parejas del mismo sexo? Yo creo que sí, la iglesia ha bendecido a personas del mismo sexo. No, yo no dije a personas, dije a parejas del mismo sexo que evidentemente no son penitentes. Justamente, si yo entiendo, escuchá, yo no veo por ninguna parte donde la iglesia establezca bendecir a la pareja en cuanto pareja. Por lo tanto... Pues no has leído entonces el documento, ahí está muy claro. Pero no dice en cuanto a pareja. Dice pareja. Dice sí lo dice. A ver, te pregunto para no asumir. ¿Leíste fiducia supplicans, sí o no? Sí, lo leí. Ok, entonces no veo por qué digas que no dice pareja. Sí dice pareja del mismo sexo. No estoy negando que... A ver, yo no te estoy negando que el documento dice pareja del mismo sexo. Lo que te estoy negando es que el documento apunte a bendecir a la pareja en cuanto pareja. A ver, si se está autorizando a los sacerdotes para bendecir a parejas del mismo sexo, entonces ¿a quién van a bendecir los sacerdotes? A las personas que componen la pareja. Dice ahí parejas del mismo sexo. Claro. Y son dos personas. En una pareja tienen que haber dos. La última vez que yo vi es que eso es lo que te hace una pareja. Y son personas que están casadas al civil y que profesan de manera militante esta ideología. Claro, y eso impide que yo le pueda dar una bendición a las personas de la pareja. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la iglesia jamás practicó eso. ¿Vos decís que la iglesia jamás bendijo a las personas de una pareja? Yo no dije eso, no pongas palabras en mi boca. Yo dije que la iglesia nunca practicó bendecir a parejas del mismo sexo de manera pública. En cuanto a pareja, claro que no. Pues ahora se está haciendo. No creo.
pues estás viviendo en otra realidad, en un universo alterno, me imagino. Ok, si vos te referís a los casos de Alemania y los sacerdotes liberales, sí, es cierto lo que vos Pero decís. no, eso no tiene aplicación solo en Alemania. Fiducia súplicans tiene aplicación en todo el rito romano, en todo el mundo católico. No es fiducia súplican. ¿Cómo que no? En todo caso es la mala lectura de los sacerdotes. No, es buena lectura. De hecho, cualquier sacerdote que esté practicando eso tiene buena lectura porque eso dice el documento. Tendríamos que debatir sobre el documento, pero lo dejamos para mí no hay nada que debatir. O sea, si tú lo quieres negar, pues está bien, se respeta tu opinión, pero no hay nada que debatir realmente. Pero hay varios artículos del documento que si vos lo lees detenidamente te llevan al... No, eso se llama negar la realidad. El documento es claro. Y el documento autoriza la bendición a parejas del mismo sexo. Pero y todos los artículos, mira, el documento fiducia súplican va hablando, tiene varios artículos donde te remite al catecismo. Entonces, por ejemplo, o sea, ¿tú crees entonces que fiducia supplicans no autoriza a los sacerdotes para bendecir a parejas del mismo sexo? En cuanto a pareja, no. Pues ahí dice pareja. Tú estás contradiciendo el propio documento. De hecho, tú estás siendo desobediente a un documento del magisterio genuino del Papa Francisco. No sé si te habías puesto a pensar que estás siendo desobediente a un documento del magisterio genuino del Papa Francisco. No, lo que pasa es... Sí, porque el Papa Francisco autorizó bendecir a parejas del mismo sexo y tú estás diciendo algo diferente al documento. Claro, pero no en cuanto a pareja. Pues ahí dice pareja. Es que acá no estás debatiendo conmigo. Acá tú estarías debatiendo contra el mismo Papa Francisco. No. A ver, mira, no nomás es este documento. Si quieres podemos hablar de otro documento también, del Papa Francisco. Pero pará. Yo a lo que voy es, mira, yo sinceramente te lo digo, como una persona que me trato de formar, me parece muy deshonesto decir que en la gramática, solamente porque aparece la palabra pareja, siempre te remite a la pareja en cuanto a pareja, es deshonesto. ¿Y por qué va a ser deshonesto si pareja significa pareja en todas partes del mundo? No, pero mira. O sea, ¿por qué es deshonesto? Mira, te voy a enseñar algo que veo que no lo sabes. Una cosa es ser deshonesto y una cosa es cometer un error. El que comete... Yo sé, pero permíteme, ¿no? Porque cuando una persona es deshonesta es cuando esta persona está consciente de la realidad y la tuerce con el propósito explícito de engañar. Entonces, si tú quieres decir que tal vez yo estoy cometiendo un error, ok, eso es diferente, pero yo no estoy siendo deshonesto. Estamos de acuerdo. Ok, ahora, ahí autoriza a los sacerdotes para bendecir a parejas irregulares, así dice, y del mismo sexo. Acá cizaña no funciona, Anet. La cizaña acá no. En el canal de Sacro Soberbia puede funcionar el tema de la cizaña, pero en este canal la cizaña no funciona, Anet. En otros canales donde la gente insulta y dice idiota al que no piensa igual, ahí sí puede funcionar el tema de la cizaña, pero en este canal la cizaña no funciona porque es un canal católico que trata de tener un diálogo católico, hermanado, como Cristo enseña y como el Papa lo manda. Porque me parece muy hipócrita que personas se hagan llamar papistas, pero desobedezcan al Papa en la manera de expresarse sobre los hermanos. Eso no es ser papista. Eso no es ser papista. Cuando yo escucho canales donde dicen nosotros somos papistas, pero insultan, difaman y usan palabras que nunca vas a escuchar en la boca del Papa León XIV, ni en la boca del Papa Francisco, eso no es papista, eso no es ser papista, eso no es ser papista. Lo digo así porque sinceramente me enoja bastante. Yo al hermano José lo respeto, para mí él es un amigo, pensamos distinto. Creo que él tiene suficientes argumentos para defender su postura, como yo creo que yo no necesito la aprobación de José Plasencia para creer lo que creo. Bueno, ahí tuviste ese paréntesis. Me imagino que es alguien que está comentando en tu canal, ¿no? Porque yo acá no veo a esa persona. Ok. No. Entonces sí, es que sí dice pareja, Luisito. Podemos, como dices tú, podemos tener alguna convicción distinta, pero el documento lo dice muy claro. Dice parejas
Parejas irregulares. O sea, el documento dice pareja es innegable. Ahora, ¿qué entendemos por pareja? Bueno, ya... Mira, pero te quiero ayudar nada más, y es lo último porque ya voy a cerrar. Luis, te quiero decir algo que creo que puede ayudar no solo a ti, sino a cualquier persona que esté batallando con esto. Mira, si realmente el documento no dice parejas del mismo sexo, sino dice personas, entonces yo te pregunto, ¿qué necesidad hay de emitir un documento para algo que ya ha sido practicado siempre? Porque esto de bendecir a todos, incluyendo personas que puedan estar batallando con eso, eso se ha practicado siempre. Pero se emitió un documento con algo que sí... De hecho, mira, con esto que te voy a decir, creo que esto va a terminar de sellar lo que quiero decir. El mismo Cardenal Fernández, fíjate, Luisito, esto que te voy a decir vale oro. No porque yo lo voy a decir, sino porque vale oro para quien está luchando, tratando de entender esto. En el mismo documento, Luis, el Cardenal Fernández le llama a esto de la bendición de parejas del mismo sexo, le llama una innovación pastoral. Ok, mira, te voy a explicar lo que yo entiendo y por qué se da esto. Pero claro, voy a partir desde mi experiencia como un ex presbiteriano. En la iglesia presbiteriana empezaron a llegar lo que antes se practicaba lo oculto, pero ahora está permitido, que es cada vez más natural, que hayan parejas del mismo sexo. Entonces, en la iglesia presbiteriana empezaron a llegar personas del mismo sexo con la libertad de entrar por una iglesia porque está legalizado y porque ya nadie le anda funando por la calle. Entonces, empiezan a entrar. Los pastores se ven delante de este fenómeno. Personas que entran siendo abiertamente gay y abiertamente diciendo que comparten una vida con otro hombre del mismo sexo. Bueno, hombre, mismo sexo. Una persona del mismo sexo en el caso de que sea mujer. Ok, entonces entran y piden que les bendigan, pero no como pareja, que le piden una bendición. Entonces, la iglesia presbiteriana empieza a experimentar este fenómeno. ¿Qué hace? ¿Se le impide entrar a la iglesia? No. Pero eso no es el punto. La iglesia nunca ha impedido la entrada a estas personas. Por eso, te voy a responder. Entonces, la iglesia presbiteriana tampoco nunca le prohibió. Pero los pastores se están enfrentando a algo que no estaban preparados para enfrentar. De hecho, esto siempre la iglesia se ha enfrentado a esto. No es nada nuevo. Bueno, tal vez para vos no. Pero vos sabés... Yo no tengo nada que ver con esto. Vos sabés que bien, Fiducia Supplicans salió como respuesta a un obispo de Brasil. Fiducia Supplicans lo que está haciendo es simplemente adaptarse a los tiempos. Esa es la realidad, lo cual es muy grave. Pero bueno, depende. Pues no depende porque esto es evidente. Yo entiendo que sí, es un documento que está tratando con la actualidad, pero no para que la iglesia se adapte en cuanto a abrazar la ideología. Pues eso es exactamente lo que está ocurriendo. No. ¿Cómo que no? No creo que sea un problema de Fiducia Supplicans. Ahí se está autorizando a los sacerdotes a participar de esto, de las bendiciones de parejas del mismo sexo. Claro, mira. Oye, ¿tú de veras crees que casi todas las conferencias del continente africano, conferencias de obispos del continente africano, crees que ellos están viendo moros con tranchete y crees que rechazaron estas bendiciones, entre comillas, de parejas del mismo sexo simplemente porque están teniendo una ilusión, están lidiando con una ficción? No. Creo que es por el contexto de África, que generalmente vienen de la religión del Islam, donde a las personas del mismo sexo los matan. No, absolutamente no. No tiene nada que ver eso, porque los católicos nunca hemos hecho eso y nunca hemos tolerado esto, siempre lo hemos rechazado. No, pero yo no estoy diciendo que los católicos lo hayan hecho. No, pero tu forma de hilar ideas simplemente no puede ser aceptada. Escúchame. No porque en una religión... De hecho, muchos historiadores... No, es que la iglesia católica, Luis, perdón, la iglesia católica nunca ha participado de estas cosas como ahora lo está permitiendo y promoviendo, porque lo que se permite se promueve.
como lo está promoviendo Fiducia Supplicans. Bueno, yo no creo que se esté promoviendo en Fiducia. Claro que sí. ¿Qué promoción más grande necesitas cuando tienes un documento emitido por el Vaticano? O sea, no hay una promoción más grande que eso. Claro, pero ¿dónde? Porque vos seguís insistiendo que allí es bendición de... No es que yo siga insistiendo, es que lo escribió el cardenal Fernández y lo aprobó el Papa Francisco. Yo leo el documento y... Pues tal vez te brincas el párrafo 31 porque ahí dice claramente parejas del mismo sexo. Claro, pero es que yo no leo el documento a la luz de un párrafo. Yo leo un párrafo a la luz del documento. Sí, pero no necesitas negar lo que dice el documento. El documento dice parejas del mismo sexo. No. Pero vos también podés matizar. Cuando vos no me gusta ser negacionista ahí, con todo respeto, pero no puedo ser un negacionista. A ver, vos pensás que soy negacionista. Sí lo creo, porque el documento dice ahí parejas del mismo sexo y tú dices que son personas. Eso no dice el documento. No, porque, mira, en la regla de la hermenéutica para cualquier... No tiene nada que ver con la regla hermenéutica, tiene que ver con el sentido común. Esto tiene que ver con el sentido común, Luis. A ver, ¿tú crees que está bien? ¿Tú crees que está bien que se permita comulgar a personas que están en adulterio? ¿Que están en adulterio? No, obviamente que no. Bueno, el documento de Amoris Laetitia sí lo permite. ¿Qué dice exactamente? Dice que las personas que están en adulterio, con acompañamiento y discernimiento del sacerdote, pueden comulgar. Así literalmente. Bueno, obviamente no voy a leerte todo el documento aquí, pero te estoy dando la esencia. Tengo que leer. ¿Tú no estabas enterado que había un documento aprobado por el Papa Francisco? No, pero te estoy preguntando que si no estabas enterado que hay un documento aprobado por el Papa Francisco que se llama Amoris Laetitia. Sí, lo leí. Que permite que con el discernimiento y el acompañamiento personas que están en adulterio puedan comulgar. No, dice personas que están en adulterio por ninguna parte. ¿Tú qué entiendes entonces cuando se habla de las parejas irregulares? Personas que pueden estar en pareja irregulares, pero que con el discernimiento y la ayuda de los sacerdotes no tienen sexo, por ejemplo. Pues estás equivocado, porque los obispos de Argentina enviaron un documento pidiendo que el Papa Francisco confirmara si era así como lo entendían, y ellos están afirmando que personas que tienen el sacramento del matrimonio dejaron a su esposa o a su esposo, se unieron al civil con otra pareja, que estas personas, siendo acompañadas por estos sacerdotes, pueden comulgar. Eso se llama comulgar estando en adulterio. El Papa respondió. Claro, pero ¿dónde el Papa respondió claramente, dijo, esto es correcto. Dijo, esto como ustedes me lo están explicando, es correcto. Entonces, Luis, yo veo, mira, para mí sería más bonito que tú dijeras, ¿sabes qué? Este tema no lo he estudiado, o ¿sabes qué? No, porque... Pero me gustaría que vos me des las fuentes. Ya te la acabo de dar, Amoris Laetitia. Amoris Laetitia, y si quieres... Las respuestas. Te la acabo... Búscalo, me extraña, Luis, que tú siendo un defensor de la fe católica, me extraña que desconozcas todo esto. No. Yo lo que quiero saber es, porque el documento que vos me citás no dice adulterio por ninguna parte. Vos me decís que... No es necesario que diga adulterio. Obviamente. A ver, las parejas irregulares, ¿tú no crees que ahí entran las personas que están en adulterio? Visto a la luz del documento, como dice, con ayuda de los sacerdotes, se supone que los sacerdotes le están diciendo que no mantengan sexo. Luis, no estás enterado por lo que respondes, me doy cuenta que no has estudiado el tema. Sería más bonito que digas, ¿sabes qué? Necesito estudiar el tema, porque no lo has estudiado, pero me quieres debatir aquí como si supieras y no sabes. Espera. Me parece una buena forma de desviar el foco de la discusión. No, porque ya te di dos ejemplos, te di dos ejemplos de dos documentos que después del Concilio Vaticano fueron aprobados, y esto es parte de la nueva orientación pastoral, como le llaman. Bueno, vamos a dejarla ahí, querido. Está muy bien, pues te mando un abrazo, Luisito. Voy a estudiar bien el tema y después voy a subir a refutarte bien refutado. Ok, no puedo. Me parece bien. Vos sabés más que yo y eso está en la tapa del libro. Tú me dices y ahí lo organizamos. Te mando un abrazo. Nos vemos, José. Dios te bendiga, Luis. Muy bien, pues ahí tuvimos a Luis desde Uruguay.